A las 05:53 horas del 5 de octubre de 1943, el alférez Robert Duncan estaba sentado en la cabina de su F-6F Hellcat en la cubierta empapada del USS Yorktown, observando cómo la oscuridad se tragaba los aviones que despegaban hacia la tormenta. El objetivo era Wake Island. Duncan nunca había matado a un hombre. Tenía 22 años, un chico de pueblo de Illinois que había aprendido a volar hacía menos de 2 años. El motor rugió. La tripulación dio la señal. Duncan empujó el acelerador y sintió cómo el Hellcat lo lanzaba hacia el cielo negro. Lo que sucedió en los siguientes 30 minutos marcaría el comienzo del fin para el caza más temido del Pacífico. Durante 18 meses, el Mitsubishi A6M0 había aterrorizado a los pilotos estadounidenses. Desde Pearl Harbor hasta las Filipinas, el Zero había dominado cada combate. Era más rápido, podía subir más alto, girar más cerrado y permanecer en el aire más tiempo que cualquier cosa estadounidense. Los ingenieros japoneses habían logrado algo notable, un caza embarcado que superaba a los aviones terrestres. El Zero logró una tasa de victorias de 12-1 contra pilotos chinos. En Pearl Harbor, 78 Zeros escoltaron a los bombarderos que devastaron la flota del Pacífico. Los pilotos estadounidenses aprendieron a temer al Zero. La doctrina oficial era simple: no enfrentarlo. Si un Zero se pone en tu cola, bucea, corre, espera llegar a tu portaaviones antes de que te alcance. El Grumman F-4F Wildcat era el caza de primera línea cuando comenzó la guerra. Era resistente y confiable, pero no podía igualar al Zero. Los pilotos de Wildcat sobrevivieron trabajando en parejas, usando maniobras defensivas, negándose a luchar en términos japoneses. Pero la supervivencia no era victoria. A mediados de 1942, la Marina sabía que necesitaba algo mejor. El problema era que no entendían completamente contra qué luchaban. El Zero era un misterio. Sus especificaciones estaban clasificadas. Su filosofía de diseño era desconocida. Entonces, el 4 de junio de 1942, un piloto japonés de 19 años llamado Tadayoshi Koga despegó del portaaviones Ryujo para atacar Dutch Harbor. Durante la redada, el Zero de Koga recibió fuego terrestre. El aceite comenzó a filtrarse del motor. Koga se dirigió hacia la isla Akutan, donde había una pista de emergencia. La pista parecía sólida desde el aire, pero debajo del pasto había un pantano. Cuando Koga bajó su tren de aterrizaje y tocó tierra, las ruedas se hundieron. El Zero se volcó y se deslizó hasta detenerse. El cuello de Koga se rompió en el impacto. Murió instantáneamente. Tenía 19 años. El Zero permaneció en el pantano boca abajo, intacto. Estuvo allí 5 semanas. El 10 de julio, un avión de patrulla de la Marina volaba sobre las Aleutianas cuando la tripulación divisó algo extraño: una forma gris en el pantano de Akutan. En días, un equipo de salvamento estaba en la isla. Encontraron el cuerpo de Koga en la cabina. Lo vi, enterraron con honores militares y comenzaron a extraer el Zero del barro. A principios de agosto, el Zero estaba en un barco rumbo a San Diego. En semanas tenían un Zero volable. El 20 de septiembre de 1942, el teniente comandante Eddie Sanders subió al avión restaurado y despegó para el primero de 24 vuelos de prueba. Voló durante 25 días, llevando el avión al límite, documentando todo. Lo que Sanders descubrió cambiaría la guerra. El Zero no era invencible. Era un diseño brillante construido sobre un compromiso fatal. Los japoneses habían sacrificado todo por rendimiento. No había blindaje protegiendo al piloto. No había material autosellante en los tanques de combustible. Sanders descubrió que sobre 200 nudos, los alerones del Zero se volvían casi imposibles de mover. Descubrió que el carburador del motor se cortaría bajo aceleración negativa. Estas debilidades eran explotables. La información del Zero de Akutan se compiló en informes técnicos distribuidos por toda la flota. Los pilotos memorizaron los hallazgos. Pero la información llegó tarde para influir en el diseño del próximo gran caza estadounidense. Ese avión ya estaba volando. El Grumman F-6F Hellcat había estado en desarrollo desde antes de Pearl Harbor. A principios de 1942, Leroy Grumman y sus diseñadores trabajaban para desarrollar un reemplazo del Wildcat.
Entonces los pilotos comenzaron a regresar a casa y a hablar. El 21 de abril de 1942, el teniente comandante Butch O'Hare recibió la Medalla de Honor en la Casa Blanca. O'Hare se había convertido en héroe nacional cuando atacó solo 9 bombarderos japoneses que amenazaban al portaaviones Lexington. El presidente Roosevelt le hizo una pregunta. ¿Qué necesitaban más los pilotos estadounidenses en un nuevo caza? O'Hare no dudó. Un avión que suba más rápido, algo que pueda trepar. Al día siguiente, O'Hare visitó la fábrica Grumman en Bethpage, Long Island. Pasó horas con los ingenieros describiendo cómo era luchar contra los japoneses. Les dijo lo que los pilotos necesitaban para sobrevivir. Grumman escuchó. 4 días después, la Oficina de Aeronáutica ordenó a Grumman reemplazar el motor planificado con algo más potente. El nuevo motor sería el Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, 2000 caballos de fuerza, 18 cilindros en 2 filas. Era el motor más potente disponible para cazas estadounidenses. El 30 de julio de 1942, el prototipo rediseñado voló por primera vez. La transformación fue notable. El XF-6F3 era 25% más rápido que el diseño original. Podía subir a 3.300 pies por minuto, alcanzaba 375 mph y podía recibir castigo que destruiría un cero. El Hellcat se construyó como un tanque. 212 libras de blindaje protegían cabina y motor. Tanques autosellantes evitarían los incendios catastróficos. 6 ametralladoras Browning M2, calibre 50, sobresalían de las alas. Juntas podían disparar casi 80 rondas por segundo. Contra el cero sin blindaje, esa potencia era devastadora. Grumman construyó el Hellcat para ser resistente, simple y fácil de mantener. Lo construyeron para traer pilotos vivos a casa. La filosofía de diseño del héroe Grumman era clara. Dar al piloto toda ventaja, protegerlo, armarlo, dejarlo sobrevivir sus errores y volver a luchar. El primer F-6F3 de producción salió de la línea en octubre de 1942. La verdadera prueba vendría en Wake Island, en la lluvia, en la oscuridad, contra el avión que el Hellcat fue diseñado para destruir. Duncan trepó por las nubes de tormenta. Luego emergió. Sobre la tormenta, el cielo estaba despejado, y allí, silueteado contra el resplandor del amanecer, había un cero japonés. Duncan se lanzó en picada. El Hellcat se aceleró más rápido que cualquier avión que Duncan hubiera volado. El indicador de velocidad subió sobre 300 nudos, sobre 350, sobre 400. Duncan apretó el gatillo. 6 ametralladoras calibre 50 estallaron. El cero se desmoronó bajo el impacto. Una muerte, su primera. Duncan divisó un segundo cero abajo, girando fuerte para atacar otro Hellcat. Duncan rodó en picada. En el último momento el piloto cero lo vio venir. Rompió su ataque y se lanzó en subida vertical, usando la legendaria capacidad de ascenso del cero para escapar. Era una táctica que había matado docenas de pilotos estadounidenses. Había funcionado para este piloto, el suboficial Toshiyuki Sueda, 9 veces. Sueda tenía 9 muertes estadounidenses. Pero Duncan no volaba un Wildcat. El Hellcat siguió a Sueda en el ascenso. Su motor de 2000 caballos arañó el cielo. El avión no se estancó. Siguió subiendo, ganando en el cero cada segundo. Sueda alcanzó la cima de su arco y rodó, esperando ver al caza estadounidense cayendo abajo. En cambio vio al Hellcat justo detrás, subiendo, ganando, armas apuntando. Duncan presionó el gatillo. El avión de Sueda se desmoronó en el aire. El fuselaje se separó de las alas. Fuego estalló de los tanques. Duncan voló, por los restos, y siguió subiendo. 2 ceros destruidos en rápida sucesión. Las primeras muertes del Hellcat contra el avión que había aterrorizado el Pacífico 18 meses. Y una muerte fue un as de 9 victorias. El mensaje era claro. El reinado del cero había terminado. Las noticias de la victoria de Duncan se extendieron por la flota. El Hellcat podía trepar con un cero. El Hellcat podía matar un cero. Las reglas habían cambiado. Para principios de 1944, las relaciones de muertes se volvían imposibles de ignorar. Los pilotos estadounidenses destruían aviones japoneses
a tasas que habrían parecido imposibles 2 años antes. Japón había comenzado la guerra con aviadores navales altamente entrenados y experimentados, pero 2 años de combate habían cobrado precio terrible. Japón no podía reemplazarlos. Los programas de entrenamiento estadounidenses producían cientos de nuevos pilotos cada mes. Los programas japoneses eran mucho más limitados. Los nuevos pilotos, enviados al combate en 1944, tenían fracción del entrenamiento de sus predecesores. Cuando estos pilotos sin experiencia subieron a sus ceros para enfrentar el Hellcat, no tenían oportunidad. La verdadera medida del dominio del Hellcat vendría en junio de 1944. A mediados de 1944, la guerra en el Pacífico había alcanzado fase crítica. Las fuerzas estadounidenses avanzaban hacia las Marianas. Las Marianas estaban a solo 1.200 millas náuticas de Tokio. Si los estadounidenses las capturaban, bombarderos B-29 estarían al alcance de las islas japonesas. El almirante Toyoda declaró que el destino del imperio dependía de la batalla venidera. La batalla comenzó a las 10:00 horas del 19 de junio, cuando radar estadounidense detectó la primera ola de aviones japoneses. El teniente Alexander Brathew volaba patrulla aérea de combate cuando llegó la llamada. Bogies entrantes, gran formación, todos los cazas intercepten. Brathew había servido bajo Butch O'Hare. O'Hare le había enseñado todo sobre combate aéreo. Mientras Brathew subía, su motor comenzó a fallar. El sobrealimentador funcionaba mal. Cualquier otro piloto habría regresado. Brathew siguió subiendo. No se iba a perder esta pelea. Entonces los vio. Una formación masiva de aviones japoneses extendiéndose por el cielo. Bombarderos en picada Yokosuka, D-4I, Judy, delgados y rápidos. Ceros escoltándolos. Se dirigían directamente a la flota estadounidense. Brathew empujó su Hellcat en picada. Eligió un Judy y abrió fuego. El bombardero explotó. Subió, rodó, se lanzó de nuevo. Otro Judy se desmoronó bajo sus armas. Un tercero, un cuarto, un quinto. La formación se desmoronaba. Brathew se quedó con ellos. Alineó un sexto Judy y presionó el gatillo. La bomba del bombardero detonó en el aire. La explosión estaba tan cerca que Brathew sintió su Hellcat temblar. Escombros volaron por su cabina. Pero el Hellcat siguió volando. Siempre seguía volando. 6 muertes en 8 minutos. 360 rondas de munición. Promedio de 60 rondas por muerte. Cuando Brathew aterrizó en el Lexington, salió de su cabina y miró al almirante Mitchell en el puente. Levantó 6 dedos. Mitchell sonrió. La imagen se convirtió en una de las fotografías más famosas de la Guerra del Pacífico.